el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto al diputado y coordinador del grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, y agradezco que me haya tomado la llamada, diputado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias por la llamada y estamos a tus órdenes. Bueno, arrancar con esta primera pregunta, diputado. ¿Cuál es su evaluación inicial sobre esta propuesta de reforma electoral? ¿Es necesario reformar el sistema electoral mexicano? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero te voy a decir que desde hace 48 años que vivimos en una transición democrática, es la primera vez que sin los opositores y sin los estados se intenta una reforma electoral y se hace desde el poder y con cuates. Segundo, que en el 27 hay elecciones concurrentes con el Poder Judicial, tanto federal como locales, que convertirían la elección de ese año en la más grande en toda la historia de nuestro país y no se ha dicho nada sobre ese tema. La tercera, que vemos que la presidenta está poniendo una agenda y quiere un comité para que se la justifique, porque cuando dice se podrá invitar a la comisión, utiliza esa palabra, se podrá. Igual no lo hacen y creemos que va a ser un club de cuates. Es una trampa que nos está tendiendo el poder en la carrera que está ella y el poder, vaya, armando hacia un partido hegemónico, que eso es lo que ellos tratan de hacer. Digamos, entonces, a grandes rasgos, no ve elementos positivos dentro de esta reforma electoral. En lo que vemos ahora, no. Y es para mí es una trampa empezar a dialogar con ellos. Mire, se ha anunciado que quieren modificar al INE, que es un instrumento que nos ha garantizado elecciones en términos democráticos. Dos, se utiliza la demagogia para decir que hay que quitarle dinero a los partidos. Bueno, ellos están en el poder, sabemos de dónde van a agarrar el dinero. Y segundo, es una invitación para que los oligarcas manden en los partidos y para que el narco mande en los partidos, porque para hacer elecciones se requiere dinero. Y México hace muchos años optó por un subsidio gubernamental para evitar eso. Y la tercera mentira, la demagogia que se utiliza, es que los plurinominales no son necesarios. Primero, los plurinominales representan los votos de aquellos ciudadanos cuyos candidatos no triunfaron. Entonces, ellos no quieren que esos ciudadanos queden representados. Segundo, ellos tratan de tener una oposición más pequeña y más ligera, y para eso van a utilizar herramientas demagógicas como una encuesta. Yo le preguntaría al poder, ¿y por qué no ponemos una encuesta si bajamos los impuestos? ¿O por qué no ponemos una encuesta para que las tarjetas de crédito no tengan comisiones? Pues porque todo el mundo va a votar a favor de eso, ¿no? Entonces están engañándonos a todos en su construcción de una dictadura. Diputado Rubén Moreira, me gustaría preguntarle sobre estos nombramientos que fueron publicados para integrar esta comisión de la reforma electoral, que como vemos, pues las 7 personas, digamos, mencionadas, pues son muy cercanas al oficialismo, iniciando por Pablo Gómez, digamos, quien va a dirigir esta comisión. Hay que recordar que Pablo Gómez, pues ha sido varias veces diputado y legislador, digamos, por la vía plurinominal. Y digamos, importante comentar, ¿no?, que quieren desaparecer a los plurinominales y es una de las intenciones. Efectivamente, lo que usted dice. Ahora, el decreto publicado el pasado lunes, después del anuncio, por cierto, dice que quien preside la comisión es la presidenta de la República. Y luego dice que habrá un presidente ejecutivo que será un servidor público. Ahí vienen ya las primeras errores, parecieran de forma, pero que afectan el fondo. Pablo Gómez no es servidor público, renunció. O sea, le van a dar una chamba para estar en esa comisión. Esa es una de las preguntas. Después se pone una serie de funcionarios pues que están en el gabinete o son muy cercanos a la presidenta. Bueno, pues ahí no hay apertura. Destaco también algo. En el pasado, cuando la oposición no quería a alguien, lo podía vetar.
fue el caso de Molinar Orcasitas, que lo vetó el PRI y el PRD en alguno de los reformas electorales pasadas. Hoy no hay ese espacio porque no hay un ambiente de pluralidad ni de democracia. También destaca otra cosa, mire cómo están desplazando a la secretaria de Gobernación a uno de segundo lugar. Pero todo eso es una trampa porque lo que quieren hacer es una reforma a modo. Hay que recordar que no le están quitando el poder a los partidos, no, le están quitando el poder a la sociedad. Alguien dijo es que quieren construir un presidencialismo. No, fijémonos cómo el centro de las decisiones va a ir a dar a Morena y a quien controle de manera meta estatutaria Morena. Él es el que va a decir quiénes van a la corte, él es el que va a decir quiénes van a ser diputados, él es el que va a decir cuáles son las políticas de este país. Eso es lo que está sucediendo en la realidad. Y hay un punto, por ejemplo, diputado, una información que salió en días recientes, también sobre el nombramiento del hijo, por ejemplo, de Guadalupe Tadei, quien es la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, pues, digamos, integrarse al gobierno de Sonora con Alfonso Durazo. Digamos, ¿qué mensaje está enviando esto? Pues son mensajes impropios en una democracia, más cuando uno ve las declaraciones que salen de la presidenta del INE. Son mensajes impropios. Prohibido, pues no está. Ilegal tampoco es, pero no creo que sea lo mejor para una democracia. Sí, no, y bueno, sin duda alguna no es lo mejor y bueno, ahí también los conflictos de interés que participan. Entonces, diputado, digamos que esto podría impactar en las próximas elecciones, tanto del año 2027 como las elecciones del 2030, esta reforma electoral, pues si no se toma en cuenta al diálogo ni a la oposición y nada más se piensa en una reforma, digamos que la hagan al interior de Morena y aliados. Claro, incluso los aliados están en peligro. Hay toda una corriente de politólogos y de gente que opina que dice que Morena se quiere deshacer de sus dos aliados, porque ellos también están en peligro. Hay que recordar que hoy PT y Verde tienen alrededor de 70, 60 diputados, pero realmente de mayoría ganaron uno de los partidos y el otro no ganó. Entonces, con sus votos. Entonces también se quieren deshacer de ellos. Y lo que decía yo al principio, llama la atención que en el 27 hay una elección concurrente con los poderes judiciales, locales y federal. Y no se está hablando de eso. Y la última elección fue un fracaso y nada más hubo coincidencia en dos estados, Veracruz y Durango. Estamos, la verdad, en un gran distractor en los momentos en que el país vive una crisis terrible y estamos en la construcción de eso que yo le digo. Es un partido único, un partido hegemónico donde quien controle ese partido de manera metaestatutaria va a tener el control del país. Diputado, justamente habla de crisis y una de las crisis que vive este país es la crisis de inseguridad. Digamos, ¿cómo ve desde su óptica la estrategia de seguridad? ¿Cómo se ha manejado a nivel federal, local, a nivel estatal, desde su perspectiva? Sobre todo viendo pues, noticias como la que dábamos a conocer hace un par de días, por ejemplo, el asesinato de este delegado, el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas. Bueno, la estrategia es un fracaso. Es obvio que hay un cambio de postura, se acabaron los abrazos y no balazos, pero ¿dónde está el fracaso? A mi juicio está porque los gobernadores no participan, la mayoría de ellos. Están dejando solo a García Harfuch y entonces, pues la federación va a un lugar, trata de mejorar los números, pero cuando se sale se vuelve a complicar, o en el caso de Sinaloa no hay avances contundentes, pues porque no hay policías municipales, no hay policías estatales, no se destruyen los vínculos y las redes delincuenciales, ni tampoco los factores criminógenos que abundan, por ejemplo, en Sinaloa, o en Tabasco, o en Puebla, o en Michoacán. Entonces está fracasando porque es una acción aislada, lo que estamos ahí viendo. Hace un rato, en una de mis cuentas, porque yo tengo dos de ex, porque alguna vez me hackearon subí un dato que es muy interesante. La Secretaría de Seguridad, el día de ayer y el día de hoy, presenta, como todos los días, la lista de homicidios. Y Tamaulipas aparece en cero en los 2 días. Si usted lo checa y si lo checa en la cuenta que hoy, perdón, en la estadística que hoy subieron, Ujú. está en cero.
Están engañando a este país, no registran homicidios, les cambian la clasificación a muertes no de causa no determinada. Así es, hoy el politólogo Rubén Aguilar en una de sus columnas también dijo lo mismo. Están engañando a México y dejando solo a García Harfuch, eso es evidente. Hay otro tema que también, digamos, referente al tema de seguridad, es el caso del exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de un grupo delictivo, el grupo delictivo La Barredora, ya bien sabido, ya bien conocido. Diputado, digamos, ¿por qué Morena y los aliados están evadiendo tocar este tema en el cual pues el senador Adán Augusto López era gobernador cuando se nombró al secretario Bermúdez Requena? Yo diría dos cosas. La primera, creo que de repente de adentro de Morena le soplaron ese asunto y eso no estoy justificando para nada lo que sucedió con ese nombramiento. Y la segunda es que hace más de un año se fue ese tipo, no lo han capturado, lo deben de capturar, pero Tabasco sigue igual. Ayer tuvieron un día trágico en Tabasco porque el gobernador May está más preocupado en las disputas de control político de esa entidad que en resolver los problemas criminales. Entonces, estamos ante una descomposición en el país de la seguridad. La muerte del fiscal, su no registro en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, cuerpos encontrados en Veracruz, el problema de la maestra que fue pues asesinada, el motín en Tuxpan, el ataque a la alcaldesa de Queréndaro, más de 20 cuerpos encontrados en Irapuatos, por cierto, tampoco registrados. Entonces, el país está así, de esa manera. Pero sí cree que debería entonces Morena y aliados subir este tema a tribuna y a discusión, el tema de Adán Augusto y bueno, el tema de Hernán Bermúdez. Hoy lo van a subir, tengo entendido, en Eso la comentaron. permanente. Y es bueno que se desahogue, pero yo subiría el grave problema de seguridad que tienen nosotros en todo el país, porque pareciera que se nos está olvidando, no a nosotros, ni a usted, sino al gobierno, pues lo que pasa hace apenas unos días, como lo de la maestra. Morena cometió graves errores. Yo los atribuyo al expresidente López Obrador con esa frase fatídica de abrazos y no balazos. Diputado, por último, el día de ayer también se hablaba y el grupo, digamos, parlamentario del PRI habló del tema de esta reforma en contra de la extorsión. Y particularmente usted dijo que se advierte de riesgos justamente en esta reforma si no se detallan bien los transitorios y sobre todo la ley secundaria en contra de la extorsión. ¿Por qué se refiere a esto usted de esa forma? ¿Nos lo puede explicar? Porque en muchas ocasiones se ha traído a la jurisdicción federal o concurrente, que sería el caso al parecer, delitos que eran típicamente locales, como el secuestro, por ejemplo, la desaparición de personas. Pero eso no quiere decir mejorar las circunstancias. Entonces requerimos primero que la ley general que se está anunciando todos la conozcamos, que la conozcan los gobernadores, que se comprometan los fiscales en todo el país, que la comprometan, que la conozcan los especialistas, que todos opinemos y que no se convierta, por ejemplo, en un populismo penal de subir y poner penas de cárcel estratosféricas que no resuelven el problema, que nos digan cómo se va a apoyar presupuestalmente a las entidades, cómo vamos a hacer para que los gobernadores no se vuelvan holgazanes, y me refiero a algunos de ellos. Mire, cuando hacemos un delito local del orden federal y lo hacemos concurrente, resulta que los gobernadores empiezan a desentenderse. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, pues que se lo lleve la federación, que lo atraiga la federación, que acabo que ellos lo ven. Esos son los riesgos que yo veo, entre otras cosas. Pues muy bien, diputado, le agradezco muchísimo que me haya tomado esta llamada, diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Que tenga un excelente día, diputado. No, hombre, al contrario, muchas gracias por este gran espacio que usted me da. Muy buenos días.
Y bueno, pues en este ejercicio de pluralidad aquí en A las 9:1 vamos a ir escuchando las distintas voces de los distintos grupos parlamentarios y la opinión, sobre todo, sobre esta nueva reforma electoral que hay que recordarlo, se subirá a tribuna en el próximo periodo ordinario de sesiones, se discutirá y posiblemente se apruebe también en el mismo periodo, en el siguiente periodo a partir de septiembre. Así es que es un tema al que hay que darle la importancia y conocer los distintos puntos de vista.